Saludos, mi nombre es Daniel Coquemper y esta es la lección 13 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema espejos de corriente. Comencemos. Que ya habiendo visto, las técnicas de polarización para el BJT y el MOS, estas no son adecuadas en general. Que estas no son adecuadas para circuitos de alto desempeño en general. Que debido a, varias razones. Que tenemos que la corriente de polarización de las etapas, de ambos transistores, la emisor común y surtidor común, son una función de la tensión de alimentación. Que esta tensión de alimentación en la práctica sufre, pues, muchas variaciones. Habíamos visto que el rizado, es una de ellas, que es algo indeseado. Que tenemos que también la temperatura afecta la polarización del BJT, que en particular, que también, voy a agregar aquí de manera improvisada efectos del proceso. En realidad, esos tres efectos podemos conjugarlos en un solo, en un solo nombre que se llama PVT, que esto hace alusión a Process, Voltage y Temperature, que en inglés son efectos, se meten dentro del mismo saco, los efectos PVT o PVT, que son los efectos que, sufren los chips o los transistores debido al proceso que no es perfecto, que incluso de un chip a otro, de un transistor a otro no son completamente idénticos en lo que son las variaciones de la tensión y, la temperatura. Todo esos tres efectos son los que hacen que el desempeño de los circuitos no sea exactamente igual. Esto hay que abordarlo, en Intel se aborda desde una perspectiva, de esto se encargan los ingenieros de producción industrial a sacar números, estadísticas en cuanto al rendimiento de la fabricación. Pero la cuestión es estar anuentes de que es un hecho real con el que tenemos que, pues, vivir, ¿verdad? Y adaptar, pues, los diseños o la fabricación a eso. Que el problema, podemos decir que el problema, ¿cuál es el problema general? Que es difícil tener una corriente constante de colector o drenador. Que esa dificultad, pues, incide directamente, pues, en la polarización, y la polarización incide directamente en las características del amplificador. Entonces veamos que con tener variaciones de esa corriente de polarización, pues vamos a tener variaciones en la impedancia de entrada, salida y la ganancia, y ya con eso todo el diseño se nos va, pues, se nos cae por tener justamente esta variación. Entonces, que ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Que la solución, en este caso es parte del tema de hoy, lo que se llama espejos de corriente, y son los circuitos que vamos a ver hoy. Estos circuitos otorgan corrientes escaladas de una corriente de referencia, que a lo que le vamos a llamar, entre comillas, golden current o corriente dorada, haciendo alusión dorado a la referencia ideal que deseamos tener. Que entonces en esta imagen acá, podemos ver más o menos
cómo funciona de manera muy sencilla los espejos de corriente. Que vean que aquí tenemos, bueno, una tensión VCC, vamos a tener una corriente de referencia y bueno, justamente aquí vamos a tener un circuito que vamos a ver ahorita, que va a ser el espejo de corriente y por acá va a entrar o salir pues una corriente copia. Entonces, bueno, podemos decir que la corriente copia 1 va a ser igual a la corriente de referencia. Que bueno, es posible hacer copias exactas o vamos a ver copias escaladas también. Bueno, podemos tener diferentes copias, no solamente una. Podemos tener I copia 2, va a ser igual a IREF también. Que aquí podemos tener, bueno, en general esta topología, bueno, acepta, puede ser escalada. Profe, Sí, ¿a qué se refiere con escalada ahí? O sea, que es como n veces la magnitud de otra. correcto, sí. O sea, puede ser el doble, puede ser un medio, puede ser el triple, puede ser un tercio, sí. Justamente versiones escaladas. Sí. Que bueno, ahora veamos aquí, bueno, una imagen un poco más detallada de, bueno, de qué va a ser el espejo corriente. Tenemos aquí la corriente de referencia. Bueno, aquí no sabemos todavía qué debería haber, pero bueno, por aquí vamos a tener esta tensión Vx que vamos a tener en este punto. Tenemos este otro transistor y bueno, por ese transistor es por donde va a fluir la corriente copia. Que veamos que Q1 debe operar en la región activa en general. Que vean que esa es bueno, una condición que hemos visto necesaria de las topologías que hemos estado viendo. Operar en la región activa. Que la caja negra, o la que está marcada con el signo de interrogación, debe aportar una corriente que sea independiente de VCC y la temperatura. Que pongamos aquí, bueno, y temperatura. Que veamos que en este caso Vx va a ser igual a la tensión de base emisor de Q1 y Q1 debe aportar una corriente I copia que va a ser igual a la corriente de referencia en este caso. Entonces, bueno, podemos decir que IREF o la corriente de referencia que va a ser igual a la corriente inversa de Q1 y sub S por E a la Vx, que es la tensión, bueno, base emisor de ese transistor entre Vt. Que bueno, ya tenemos una expresión para la corriente de referencia. Que veamos que en este caso la caja negra debe producir una tensión Vx que va a ser igual a Vt logaritmo natural de la corriente de referencia entre esa corriente inversa y sub S1. Que veamos que bueno, esta tensión es proporcional al logaritmo natural de la entrada. Que veamos que el logaritmo es la función inversa del BJT. Y justamente, bueno, esta relación inversa es satisfecha por un diodo. Entonces, ¿qué vamos a conectar aquí en esta caja negra o con el signo de interrogación? Justamente vamos a conectar bueno, un transistor conectado como diodo, que eso se logra conectando o cortocircuitando la base al colector. Y entonces, para este circuito, vamos a tener que la tensión V1, que bueno, en el sentido anterior le decían Vx, pero bueno, aquí le ponen V1, va a ser igual a Vt, logaritmo natural de la corriente de referencia entre IS1 de referencia. No, IS del
del transistor de referencia, que es justamente Qref. Que de esta manera, bueno, ya podemos tener o completar, bueno, el circuito con ese diodo dentro de la caja negra. Entonces, esa es la topología de un espejo corriente, que es básicamente un transistor en su base conectado a un transistor que está conectado en diodo, conectado aquí a una corriente de referencia. Que de esta manera Q1 copia la corriente de Qref. Para este análisis estamos obviando el efecto de corriente de base, que vamos a ver, bueno, más adelante en qué afecta. Recordemos que para el transistor BJT es pequeña, pero no es cero. Que veamos que en este caso Qref o el transistor de referencia toma el logaritmo natural de la corriente de referencia que vamos a tener aquí, bueno, en esta fuente. Y Q1 toma la exponencial de Vx, justamente la tensión que tenemos acá, que equivale, bueno, eso equivale a la tensión base emisor de Q1. Que de esta manera, bueno, vamos a tener dos igualdades. Vamos a tener que la corriente de referencia va a ser igual a I sub S de referencia. Vean la diferencia aquí, bueno, entre un 1 o una coma. Me parece que tal vez que esto hay que revisarlo bien con el Razavi. Yo creo que este sí es un 1. Ajá, este sí me parece que es un 1. Pero al menos esta notación lo que hace es poner comas, o sea, la I sub S del transistor de referencia. Y aquí tenemos, bueno, exponencial a la Vx entre Vt. Y por otro lado vamos a tener la corriente copia, va a ser igual a IS, creo que este sí va a ser 1, del transistor 1, por el exponencial de Vx entre Vt. Que bueno, vean que aquí tenemos en común estos dos elementos. Entonces, vean que podemos pasar a dividir este elemento por acá. Y bueno, como estas dos cosas son iguales, podemos igualarlas. Y de esta manera podemos decir que vamos a tener una relación. La corriente de referencia entre IS del transistor de referencia va a ser igual a la corriente copia entre la corriente inversa del transistor 1, que vamos a tener esta relación. Y aquí podemos despejar justamente. Entonces vamos a tener que la corriente copia va a ser igual a IS1 entre IS de referencia por la corriente de referencia. Entonces veamos que con esto reducimos a que esa corriente copia va a ser una relación entre las corrientes inversas del transistor Q1 y el transistor de referencia. Vamos a tener, bueno, esta relación o este escalamiento y de esta corriente de referencia que tenemos acá. Que veamos que si los transistores son iguales, si Q1 va a ser igual a Q de referencia, entonces, bueno, vamos a tener que efectivamente con esto I copy va a ser igual a la corriente de referencia. Entonces, bueno, para esto los transistores tienen que ser completamente iguales. Y vean que eso se cumple aunque tengamos variaciones en Vt y la corriente IS.
aunque tengamos variaciones de temperatura, que es muy importante, recuerden, hay circuitos que deben operar en frío, hay circuitos que deben operar en calor, entonces vamos a tener justamente variaciones bastante amplias de temperatura en el funcionamiento. No sé, se me ocurre un tanque de guerra operando en el desierto donde tenemos temperaturas muy extremas de mucho calor a mucho frío. Entonces, bueno, vean que los circuitos van a estar sujetos, bueno, a ambientes hostiles. Bueno, puede ser el espacio, puede ser un volcán, puede ser una montaña de más de 3.000 metros de altura, como el Chirripó también, que vemos que no va a ser difícil encontrarse variaciones de temperatura en aplicaciones. Entonces, justamente con este circuito vamos a minorar todo este efecto. Que bueno, una pregunta importante ahorita, ¿cómo se genera la corriente de referencia? Que bueno, citando al Razavi literalmente, esa corriente se genera mediante un circuito llamado, se le llama Band Gap Reference. Y bueno, según menciona el libro, está fuera de los objetivos de este curso. Me imagino, bueno, que se deja para cursos más avanzados de VLSI. Vean que ese es un curso muy introductorio al análisis, bueno, de transistores, de polarización y de algunas topologías. Nuevamente, como les digo, bueno, en el curso de circuitos integrados van a entrar más en la aplicación del amplificador operacional y como les he mencionado, si alguno decide pues irse por la rama del VLSI, aprovechando que en Cartago ahí está el laboratorio de diseño de circuitos integrados que, bueno, ha venido sacando proyectos anualmente. Entonces, bueno, para cualquier interesado en este tema, pues más adelante podrán trabajar tal vez, bueno, con Alfonso Chacón y Juan José Montero, que han estado trabajando mucho con este laboratorio. Ok, veamos acá que, bueno, la pregunta que habían hecho justamente ahora, que podemos tener copias escaladas. Entonces, bueno, aquí estos dos circuitos que están acá son completamente iguales, únicamente que están, bueno, redibujados de cierta manera, que vean que podemos conectar a esa tensión VX, podemos conectar bases de, bueno, idealmente cuantos transistores queramos. Entonces, bueno, vamos a tirar aquí una conexión a la base de Q1, a la base Q2, a la base Q3, pero bueno, por facilidad tal vez de dibujar, vean que bueno, aquí simplemente tiramos una línea recta que conecta pues todas las bases. Entonces, bueno, con esto queda un poco más horizontal, tal vez el esquemático. Entonces, bueno, veamos que en general es posible conectar varios transistores en su base a VX. Entonces, bueno, con eso efectivamente vamos a tener una corriente de copia 1, una corriente de copia 2, una corriente de copia 3, que vamos a tener varias corrientes. El transistor QJ o Q sub J porta una corriente y copy sub J, que es hacer y copy 1, y copy 2, y copy 3, etcétera. Entonces, bueno, esa corriente copia sub J va a ser igual a la corriente inversa sub J, que del transistor en cuestión, por exponencial a la Vx entre Vt. Que con esto, bueno, podemos sustituir ese exponencial como habíamos visto anteriormente, que vamos a tener que I copy sub J va a ser igual a la relación que hay entre IS, que es la corriente inversa del transistor J, entre la corriente inversa del transistor de referencia. Esto multiplicado por la corriente de referencia.
Que con eso vemos que es relativamente sencillo realizar bastantes copias de la corriente de referencia sin complicar adicionalmente el circuito. Solamente conectamos más transistores a la base. Bueno, o en la base a la tensión aquí Vx. Que cabe recalcar, bueno, que esos transistores QJ deben ser iguales. Que bueno, si queremos que todas tengan una corriente completamente igual a la corriente de referencia. Vean que esto es más fácil de realizar a nivel de VLSI o a nivel de circuito integrado. Bueno, creo que significan lo mismo. Que a nivel de VLSI o a nivel de circuito integrado, donde podemos trazar los transistores, definir sus anchos, sus largos, o bien, bueno, sus características en general, ya sea BJT o sea MOSFET, se tiene mucho más control a esa escala que trabajando con dispositivos discretos. Entonces vean que se intentan implementar esto a nivel discreto en el laboratorio con transistores sueltos. Como les dije, si de una pila de 300 transistores agarran dos aleatoriamente, pues creo que es poco probable que sean completamente iguales. Van a tener que buscar un poco para encontrar transistores completamente equiparados. Entonces, bueno, ven que es más fácil esto a nivel de VLC donde se tienen control de muchas cosas. Que adicionalmente es posible, y ven que es posible escalar esa corriente de referencia con, con N transistores en paralelo. Y como vemos en esta imagen, vean que si conectamos, bueno, el colector de todos esos transistores al mismo punto, justamente los vamos a tener en paralelo. Y de esta manera vamos a tener que la corriente copia va a ser igual a N por la corriente de referencia, donde N es la cantidad de transistores que estamos conectando, bueno, en paralelo por este lado. Y vean que de igual manera también es posible crear fracciones de esa corriente de referencia, haciendo lo mismo pero del otro lado. Que conectando múltiples transistores en el nodo de la corriente de referencia. Entonces, bueno, vean que podemos hacerlo de ambos lados. En este caso, que vamos a tener que la corriente de copia va a ser igual a 1 entre n por la corriente de referencia. Entonces, bueno, vean que podemos escalarlo fácilmente en cualquiera de los dos sentidos. Que bueno, por el momento ese tema y el pasado, el de amplificadores cascodo, pues es un tanto introductorio. Como les digo, están reservados, bueno, para continuar su exposición en cursos más avanzados. Por el momento, esas dos lecciones de la vez pasada y esta ahorita, bueno, son algo introductorias. Que vean que hasta el momento hemos obviado el efecto de la corriente de base en el nodo X. Que vean que esa corriente es tomada por todos los transistores Q sub J. Y eso genera un error acumulativo. Que conforme aumenta la cantidad de transistores. Que ahora entonces vamos a hacer un breve análisis
de cómo impacta justamente este efecto. Que el error surge ya que una fracción de la corriente de referencia fluye por las bases de los transistores Q sub J en vez del colector del transistor de referencia. O sea, el problema es que tenemos una fuga de corriente que se va para acá. Ese es el problema. Esa corriente que se fuga por este cortocircuito en vez de seguir directo por este camino. Ese es el problema. Entonces, bueno, justamente vamos a tener que analizar, bueno, cómo hacer esa corriente que está entrando a este nodo. Que veamos que, bueno, para esta imagen, en este caso, veamos que ambos transistores, el transistor de referencia y el transistor que está por acá, comparten la misma tensión base emisor. Aquí tenemos que Qref y Q1 tienen la misma tensión de base emisor. Por lo que esos transportan corrientes con una relación de N, o lo que se llama, bueno, en inglés un ratio de N. Bueno, y aquí, bueno, y depende de cuántos transistores tengamos por acá. Que vean que aquí está marcado como que esto es un transistor unitario A sub E, y aquí vamos a tener N veces este mismo transistor. Entonces, bueno, aquí solo aparece uno, pero vean que podemos tener N transistores conectados como la imagen anterior que hemos visto. Entonces, en este caso, vamos a tener que la corriente de base 1 va a ser igual a la corriente de copia entre beta. Que esa corriente de base 1, bueno, vean que justamente es esa que está por acá, la que entra al transistor Q1. Y vamos a tener que la corriente de base del transistor de referencia va a ser igual a la corriente de copia entre beta por 1 entre N. Aquí, Profe, en sí, ese está asumiendo que los dos transistores son iguales y por eso tienen el mismo beta. sí, justamente, sí, a esto iba. Vean que aquí, bueno, aparece esta letra, bueno, A sub E. A eso se le llama, bueno, un transistor unitario, que es como el transistor de referencia que vamos a utilizar en cuanto a tamaño. Entonces, bueno, vean que aquí podemos tener un transistor escalado con respecto a ese tamaño A sub E, pero lo que les dije ahora está incorrecto en el sentido de que podían haber varios transistores. Aquí, bueno, solo tenemos uno, solamente que vean que ese está escalado. Está escalado, pero tienen el mismo beta. Entonces, sí, justamente ese argumento, bueno, parte del hecho de que el beta sea igual. Entonces, al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo X, que vamos a tener, que bueno, veamos qué hay por acá. Que tenemos, que vean que todo este nodo es el mismo, todo eso que está acá. Entonces, bueno, vamos a tener la corriente de referencia que entra, la corriente que sale del colector. Vamos a tener esa corriente que entra por el corto y las dos corrientes que salen, que va a ser la corriente copia entre N beta y la otra entre beta. Entonces vamos a tener que la corriente de referencia va a ser igual a que esa que entra. Y vean que partimos del hecho de que el resto todas salen.
que vamos a tener por acá la corriente de colector del transistor de referencia, que es la que marqué aquí en azul. Y aquí entra corriente de referencia, sale la corriente del colector del transistor de referencia. Y vamos a tener por acá la corriente copia entre beta por 1 entre n más la corriente copia entre beta. Y aquí tenemos que la corriente del colector de referencia va a ser igual a la corriente copia entre n. Que de esta manera, bueno, vean que ya tenemos todo en términos de la corriente de copia y ya con eso podemos llegar a una expresión. Vamos a tener que la corriente de referencia va a ser igual a la corriente de copia por 1 entre n más 1 entre beta más 1 entre beta n. Que ahora si homogenizamos esta suma, que vamos a tener beta n abajo y arriba vamos a tener beta, porque beta entre beta por n es 1 entre n, justamente esto. Aquí vamos a tener n y aquí vamos a tener 1. Y tenemos esto entonces, que esto podemos expresarlo como la corriente de copia. Y bueno, reordenemos un poco esto. Saquemos beta a factor común, entonces vamos a tener arriba 1 más 1 entre beta más n entre beta. Y abajo vamos a tener n. Que entonces, ¿cómo nos queda? Que ahora pasemos o bien despejemos la corriente copia. Que la corriente de copia nos va a quedar, bueno, dividida entre 1 más 1 entre beta por n más 1. Aquí sacamos n más 1 a factor común por el 1 entre beta. Y arriba vamos a tener n veces la corriente de referencia. Que ya con eso, bueno, llegamos a este resultado final. Que vean que si beta es grande, que es un caso normal para el BJT, y n es moderado, que cuando digo moderado, bueno, no tengo un número exacto, pero tal vez unos cuantos, no sé si ya más de 10 sea poco moderado, pero bueno, incluso se podría intentar hacer una tabla, podemos darle valores a n y a beta para ver cómo se comportan. Entonces, bueno, si beta es grande y n es moderado, vamos a tener que n más 1 entre beta va a ser mucho menor a 1. Y con esto, entonces, la corriente de copia va a ser, bueno, aproximada a n veces la corriente de referencia. Okay, y aquí entendamos, bueno, la diferencia entre estas dos ecuaciones. Y vean que esta es una aproximación con estas consideraciones y esta es la ecuación exacta. Que bueno, no va a ser, la corriente copia no va a ser exactamente igual a n veces la corriente de referencia. Entonces, veamos aquí que conforme que aquí el problema está con el aumento de n. Conforme n aumenta, lo hace también el error en la corriente de copia. Que bueno, para esa configuración en particular, que donde tenemos un cortocircuito, bueno, conectado de este punto del colector del transistor de referencia a las bases del resto de transistores. Entonces, bueno, para eso
Bueno, se podría hacer un cambio en esa conexión para, bueno, justamente reducir el error. Entonces se introduce un seguidor de emisor que le vamos a poner QF. Este va entre el colector del transistor de referencia QREF y el nodo X. Ok, entonces hacer esto reduce el efecto de las corrientes de la corriente de base. Que la reducción va a ser por un factor de beta. Entonces, bueno, nos va a quedar por ahí un beta al cuadrado. Entonces, bueno, hagamos el análisis de este circuito que tenemos acá. Que ahora nos vamos a concentrar en esta corriente, bueno, de colector del transistor F. Esa corriente de colector del transistor F va a ser igual a la corriente copia entre beta más la corriente copia entre beta por 1 entre n. Que de esta manera vamos a tener que la corriente de base del transistor F va a ser igual a la corriente de copia entre beta al cuadrado por 1 más 1 entre n. Que ahora veamos la corriente de referencia. Bueno, podemos hacer un análisis de nodo acá. Que vean que tenemos, bueno, esta corriente que entra y vamos a tener dos corrientes que salen. La corriente de base del transistor F y la corriente de colector del transistor de referencia. Entonces, de esta manera vamos a tener que la corriente de referencia va a ser igual a la corriente de base del transistor F más la corriente de colector del transistor de referencia. Y bueno, ya tenemos una expresión para esta que está por acá. Y esta otra va a ser la corriente copia entre n. Entonces, con esto podemos decir que, bueno, podemos copiar eso que está acá. Y a esto le vamos a sumar la corriente copia entre n. Que entonces, bueno, nuevamente vean que podemos sacar a factor común la corriente copia. Entonces nos va a quedar 1 más 1 entre n entre beta cuadrado más 1 entre n. Y esto podemos, bueno, reducirlo a la siguiente expresión. La corriente de copia va a ser igual a, vamos a tener por acá 1 más 1 entre beta cuadrado por n más 1. Y arriba vamos a tener n y ref. Que entonces vean cómo efectivamente se redujo por un factor de beta el error que introduce esas corrientes. Que vean que podemos también tener, bueno, espejos de corriente MOS, que esa parte es más rápida y ya con esto terminamos. Que veamos que la caja negra, esta caja negra que tenemos acá, debe generar un Vx de tal manera que la corriente de referencia sea igual a un medio de mu sub n Cox W entre L. Este W entre L lo vamos a referenciar al transistor 1 por Vx. Bueno, es la tensión gate source que vamos a tener acá, menos la tensión de umbral
1, bueno, el transistor M1, que es esto al cuadrado. Que aquí se está obviando el efecto de, pongámosle lambda, para acortar la modulación de largo de canal. Que al igual que la topología pasada, la caja negra debe cumplir la siguiente relación de entrada y salida. Que aquí Vx debe ser igual a la raíz de, y vean que si despejamos esto, nos va a quedar 2 veces la corriente de referencia entre mu sub n, Cox, W entre L1 más VTH1. Que la caja negra debe cumplir esta relación de tensión Vx. Que veamos que con esta expresión, bueno, y aquí tenemos justamente la diferencia entre un transistor BJT y un MOSFET. En el transistor BJT vamos a tener una relación exponencial logarítmica y ven que aquí la tensión de salida va a ser proporcional a la raíz cuadrada de la corriente. Que aquí veamos que el transistor de referencia, MREF, que es el que va a estar acá, toma la raíz cuadrada de la corriente de referencia y el transistor M1 potencia al cuadrado este resultado. Y nuevamente vemos que esa tensión X va a seguir, bueno, una forma de raíz cuadrada, pero justamente, bueno, regresando a esta ecuación, pero aplicándola más bien a la corriente de copia, vean que, bueno, va a tener una relación cuadrada, entonces va a tomar este Vx de la corriente de referencia, lo va a introducir en esta ecuación que tiene esa relación cuadrática. Entonces, bueno, vamos a tener justamente el efecto inverso que tuvimos con el transistor BJT, bueno, con el exponencial y el logaritmo, que es de la misma manera. Entonces, M1 potencia al cuadrado este resultado. Veamos que las corrientes de drenaje pueden expresarse como que vamos a tener la corriente de drenaje del transistor de referencia, que este va a ser un medio mu sub n Cox, y aquí vamos a poner W entre L del transistor de referencia por Vx menos Vth al cuadrado. Y tenemos que la corriente de drenador de copia va a ser igual a un medio mu sub n Cox por la relación ancho largo del transistor 1 por Vx menos Vth. Vean que aquí estamos usando un mismo Vth, tomando en cuenta que bueno, si estamos a nivel de trazado o de diseño de circuito integrado o VLSI, que todos significan lo mismo, vean que vamos a tener la misma tecnología. Entonces, bueno, esta tensión va a ser la misma, VTH va a ser el mismo, pero podemos variar justamente las dimensiones de los transistores. Esto es fácil de hacer a nivel de trazado o de diseño de circuito integrado. Esto es fácil de hacer.
Entonces, bueno, de esta manera podemos tener que la corriente de copia va a ser igual a, veamos qué va a ser la relación de los transistores multiplicado por la corriente de referencia. Entonces, bueno, vean que a nivel de trazado va a ser fácil, bueno, justamente dimensionar estas corrientes con respecto a la corriente de referencia. Simplemente tenemos esta relación del, del ancho entre largo del transistor M1 entre el de referencia. Entonces, bueno, de aquí, bueno, es claro ver que si M1 es igual a MREF, más que todo en tamaño, que ya son de la misma tecnología, partimos de ese hecho, esto nos va a conducir que la corriente de copia va a ser igual a la corriente de referencia. Entonces, bueno, vean que hacer esto a nivel de trazado es bastante sencillo en general. Y para terminar, la generación de copias escaladas de la corriente de referencia que siguen la misma o siguen el mismo principio que el del BJT. O sea, que si queremos escalar la corriente de referencia, o sea, bueno, que la corriente copia sea mayor, pues podemos poner aquí varios transistores en paralelo en la parte de la copia. Y si queremos reducirlo, más bien podemos poner varios transistores en paralelo en el transistor de referencia. Entonces, bueno, con eso podemos escalar de manera muy sencilla esa corriente de referencia para arriba o para abajo. Y vean que finalmente el transistor MOS posee una corriente de compuerta casi nula, o sea, o prácticamente nula. O sea, algunos electrones logran pasar por efecto túnel y esto es más o sucede más entre más pequeña la tecnología, porque justamente ese gap de energía que tiene que atravesar un electrón de la compuerta, bueno, al surtidor, es cada vez más pequeño. Entonces, bueno, entre más pequeña sea la tecnología, este efecto aumenta. Pero bueno, en general, la corriente de compuerta es casi nula. Entonces vean que el efecto, o bien el transistor en Vx es innecesario. O sea que no vamos a tener el efecto que teníamos con el transistor BJT, donde la corriente de base no es nula, es pequeña, pero tiene algún valor. En cambio, la corriente de compuerta es técnicamente cero. Entonces no tenemos ese problema. Y en general, como les digo, a nivel de trazado, pues implementar esto va a ser más sencillo.